visión, amor y devoción, capaz de transformar a toda nuestra nación. Viviendo en unidad, sirviendo a los demás, para mostrar amor que viene de nuestro Dios. Centro Cristiano Filadelfia. Hola amigos y familia, qué gusto saludarlos en esta cápsula de vida. El día de hoy queremos comenzar una miniserie acerca de un tema que es tremendamente importante para nosotros. Cómo desarrollar convicciones firmes en estos últimos tiempos. Y es que la palabra de Dios está llena de advertencias acerca de los últimos tiempos, los tiempos en los que estamos viviendo. Por ejemplo, 2 Timoteo 3, versículo 1, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y no es ningún secreto para nosotros que estamos pasando por los últimos días. Y es precisamente en este tiempo donde más que nunca debemos de exhibir convicciones firmes, desarrollarlas para que ellas puedan ayudarnos y sacarnos adelante en los tiempos difíciles. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 en adelante. El apóstol Pedro dice lo siguiente: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Y vez tras vez, la Escritura nos revela que los tiempos por los que estamos pasando son tiempos difíciles que requieren de convicciones firmes. Y yo quisiera llevarles a una historia que es bastante conocida en el Antiguo Testamento, acerca de 3 jóvenes en el capítulo 3 del libro de Daniel. 3 jóvenes hebreos que mostraron que ellos tenían convicciones firmes en Dios, y esas convicciones les permitieron salir adelante en uno seguramente de los peores, si no el peor tiempo de sus vidas. Ahora, lo primero que vamos a aprender en esta serie es que nadie puede ir más allá de sus convicciones. Tú no puedes llegar más allá de aquello que tú verdaderamente crees. Y si tú al día de hoy no tienes convicciones firmes en el Señor, sustentadas en la palabra de Dios, necesitas obtenerlas. Asegúrate de encontrarlas. Vamos a leer algunos versículos para empezar a aprender en esta historia tan conocida. Dice la palabra de Dios así: el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2,5 metros de ancho, y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego le ordenó a todos sus oficiales, a las personas más importantes de su reino, que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado a erigir. Y para celebrar esta dedicación, todas las personas importantes, además del pueblo que estaba con ellos, se reunieron ante la estatua. Y los heraldos entonces proclamaron a voz en cuello: a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas.
Ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos esos instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y gente de toda lengua se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado a erigir. Si nosotros leemos el capítulo anterior del libro de Daniel, nos vamos a dar cuenta que el rey Nabucodonosor tenía de repente este tipo de arrebatos que amenazaban la vida muchas veces de las personas que estaban cerca de él. En el capítulo 2, él ordenó a los sabios de su reino que le dieran la interpretación de un sueño, pero él ni siquiera se acordaba del sueño. Quería que le dijeran cuál era el sueño y la interpretación de ese sueño. Y ahora había mandado a erigir una estatua de tantos metros de alto como un edificio de 9 pisos, cubierta de oro, y quería que todos se arrodillaran y la adoraran. Algunos estudiosos piensan que era una estatua de él mismo, y pues reconocemos que debió haberse tratado de un despliegue de realeza. Incluso la música debió haber sido alguna composición majestuosa, tan elaborada, para que inspirara a la gente a arrodillarse. Además, por supuesto, del miedo a la amenaza que el rey había dado. Y es sorprendente que la gente trate de forzar a otros a adorar de esa manera. Hoy en día podríamos decir que es sorprendente que encontremos gente que trate de llevarnos al extremo de renunciar, de apartarnos de las convicciones con las que hemos crecido en algunos casos o que hemos recibido en algún momento después de conocer a Cristo. Y aquí hay una lección muy importante, porque las personas pueden tratar de obligar a otros a doblar sus rodillas ante ideas extrañas, pero nadie puede forzar a un corazón para inclinarse ante alguien más. Tratemos de imaginarnos un momento lo que está sucediendo. En esta llanura seguramente había miles de personas que cuando escucharon la música doblaron sus rodillas frente a esta temible estatua. Todos, con excepción de 3 jóvenes valientes, 3 jóvenes hebreos, decididos y con convicciones firmes, ellos se quedaron de pie mientras todos los demás se arrodillaban. Ellos estaban lo suficientemente comprometidos como para soportar, si fuera necesario, el castigo por mantenerse fieles a sus convicciones. Ellos sabían lo que decía la ley de Dios, del Dios de su pueblo. En el libro de Éxodo, en el capítulo 20 y versículo 2, en la ley el Señor les había mandado a no adorar ni arrodillarse ante ningún objeto, ni ninguna criatura, ni nada que no fuera el Señor mismo. Y ahora había llegado el momento de ponerlo en práctica. Seguramente no eran los únicos hebreos que había en ese momento, pero la Biblia nos dice que sí fueron ellos los únicos que se mantuvieron firmes a sus convicciones. Por cierto, muchos comentaristas creen que Daniel tal vez debió andar en un asunto de estado fuera del imperio, fuera del reino, y por eso no lo vemos en la historia. De otra manera, seguro que él tampoco se hubiera arrodillado. Ahora, esto es importante porque han pasado miles de años desde este episodio de la vida real en el imperio de Babilonia, y hoy en día seguimos hablando ¿de quién? De aquellos que mantuvieron sus convicciones firmes. ¿Sabes que esto es lo que dice la palabra de Dios? Proverbios capítulo 10, versículo 7, nos dice que la memoria de los justos es una bendición. Los recuerdos que tenemos de la gente justa, de aquellos que caminaron con el Señor, se vuelven una bendición para nosotros. Pero la fama de los malvados será pasto de los gusanos. Todas las personas estaban allí
doblegando sus rodillas por temor a Nabucodonosor y por temor a perder sus vidas. Y sin embargo, estos 3 jóvenes hebreos habían aprendido a temerle únicamente a Dios. Mira que Proverbios 29-25 nos deja en claro esto. Dice: temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Ahora vemos aquí a Nabucodonosor dando una orden temeraria que implicaba que personas que estuvieran pensando diferente a él perdieran la vida. Y tal vez tú y yo vamos a encontrarnos en situaciones difíciles donde pues tal vez nuestra vida no está en juego, pero a veces puede estar en juego nuestro trabajo, a veces puede estar en juego nuestra reputación, puede estar en juego alguno de los beneficios con los que contamos en esta vida. Debemos de aprender, tú y yo, que al único que debemos temerle, es decir, considerar sobre nosotros, considerar su opinión como la más alta que hay, es al Señor. Las personas pueden ver las cosas de una forma diferente. Nabucodonosor, al ver a estos jóvenes, los estaba viendo como jóvenes rebeldes que no querían obedecer su mandamiento, su orden. Sin embargo, Dios estaba viendo algo totalmente distinto. La palabra de Dios dice en 1 Samuel 16:7 que Dios no mira lo que miran los hombres. Los hombres nos impresionamos por la apariencia o la estatura, porque vemos únicamente el exterior. Pero Dios mira el corazón, y es lo que estaba haciendo en este preciso momento. Dios estaba viendo el corazón de estos jóvenes. Ahora, vamos al versículo 16, porque cuando estos jóvenes son traídos frente al rey Nabucodonosor y él les exige una explicación por su desobediencia, Sadrac, Mesac y Abed-nego, dice el versículo 16, respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Fíjate que estos hombres estaban exhibiendo una falta de miedo a la pena de muerte. No es fácil encontrar gente que exhibe esta ausencia de miedo, especialmente frente a una situación tan delicada. La Biblia nos enseña que ellos no estaban hablando llenos de arrogancia, no estaban tratando de desafiar la autoridad de Nabucodonosor, sino que estaban más comprometidos en mantenerse firmes y fieles a su Dios que en obedecer una orden contraria a sus convicciones y que les traería graves consecuencias. Yo quiero animarte que poco a poco tú y yo podamos convertirnos en seguidores de Jesucristo, que desarrollan convicciones firmes, profundamente enraizadas en la palabra de Dios, convicciones llenas de fe que nos permitan enfrentar, sortear y salir victoriosos del tiempo en el que estamos viviendo. En las siguientes cápsulas de vida continuaremos hablando más acerca de este tema tan importante. Que Dios te bendiga. Un pueblo con visión, amor y devoción.